Ya estás ahí. Buenas tardes. ¿Me escuchan? Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. ¿Y la otra persona cómo se llama? Daisy. Sí. Buenas tardes, Daisy. Soy la profesora Natalia, su profesora de Derecho Romano. ¿Me escuchan? Sí. Perfecto. Entonces vamos a hacer un repaso breve sobre lo que hemos visto, ¿verdad? Y después quiero darle algunas orientaciones sobre el examen, ¿verdad? Bueno. ¿Ustedes tienen algunas inquietudes, algunas preguntas? Bueno, vamos a hacer el repaso primero. Hablábamos, ¿verdad?, de que durante la historia del derecho romano se dio a través de 4 periodos. Exactamente la historia dice que fueron 3, pero fue la monarquía, la república, ¿verdad?, el principiado o diarquía y el imperio absoluto o dominato, ¿verdad? Nosotros Sí. estamos viendo cómo durante la monarquía ahí existía un rey, ¿verdad? Entonces, durante la monarquía se da un rey que es el que manda, ¿verdad? Y empezamos a ver nosotros los problemas entre los ciudadanos, que eran los patricios, que eran compuestos de familias que tenían aristocracia, pues, posición desde el tiempo del pater familia. El pater familia era el padre de familia, ¿verdad?, que gobernaba dentro de la familia. Solo él podía tener muchos privilegios. La esposa no tenía derecho a nada, el esclavo no tenía derecho a nada. Entonces, de esas familias, ¿verdad?, que se llamaban sui iuris, ¿verdad?, entonces provienen los patricios. Entonces los patricios era la clase dominante y era la clase aristocrática en tiempo de la monarquía. Entonces después viene, o sea, yo les voy a hacer una breve reseña y después vamos a entrar a las preguntas, ¿sí? ¿Me están escuchando? Sí. Bueno, entonces después de que se da durante la monarquía el gobierno de 7 reyes, ¿verdad? Y ustedes ya los vieron, porque yo les di a ustedes un cuestionario para que ustedes fueran contestando, ¿verdad? Entonces, los 7 reyes que gobernaron durante el periodo monárquico. Después vemos la formación de los comicios, ¿verdad?, que eran las agrupaciones de la sociedad, que se agruparon por tribus, después comicios por curia, cada tribu. Miramos que habían 3 tribus urbanas y 31 tribus rústicas, ¿verdad? O sea, en el área rústica. Después vamos viendo cómo se da el Senado, ¿verdad? Que el Senado lo tenemos aquí. El Senado era un cuerpo consultivo en donde el rey podía apoyarse y preguntar, consultar cualquier situación, ¿verdad?, que se presentara. Recuerden de que la conducta del hombre es la que hace que las leyes existan, ¿verdad? Porque primero comenzamos con la costumbre, pero la costumbre se hace ley, ¿verdad? Entonces, yo primero que nada siento la necesidad de decirle algo ahorita en este momento. Yo lo esperé el primer fin de semana para conocerlo, porque sé que son los chiquitos de la carrera de Derecho, están comenzando su carrera, y yo quisiera que llegaran mañana sábado para poderles hablar más sobre todo lo que yo tengo que decirles, ¿verdad? Pero ahorita solo vamos a tener 40 minutos en esta conferencia, y entonces si yo puedo, la puedo ampliar después, ¿verdad? Pero a mí me gustaría tener un acercamiento con ustedes, ¿verdad? Y entonces ustedes me conozcan también. Soy la profesora de Derecho Civil durante todos los 5 años en la carrera. Soy la titular de la materia de Derecho Civil. Yo imparto los 6 civiles, no solo romanos, e imparto todos los procesales, ¿verdad? Entonces yo quiero que ustedes, o sea, darles una cátedra, como dicen, ¿verdad?, para que ustedes vayan comprendiendo las figuras jurídicas, cómo se vienen dando, porque la historia del derecho romano es la historia de las figuras jurídicas que nosotros tenemos hoy en día, ¿verdad? Y así comienza con el periodo monárquico,
con los 7 reyes, ¿verdad? Entonces ya la población empieza a organizarse, ¿verdad? En curias, por centurias, y después vemos el Senado, que el Senado es un cuerpo consultivo. Disculpen que anda mi nietecito haciendo bulla. Entonces, es un cuerpo consultivo que el rey, ¿verdad? El monarca podía hacer uso de él. Después vemos las fuentes formales del derecho durante la monarquía. Y mirábamos también que la primera fuente del derecho, ¿verdad? Era la costumbre, ¿verdad? Y entonces en este periodo nosotros vemos las leyendas que se dieron, ¿verdad? De papiro. También se dio una colección de leyes, o sea, todo eso era fuente de derecho, lo que ellos podían ir produciendo, ¿verdad? Entonces, esta fuente de derecho se reducía prácticamente a la costumbre, ¿verdad? De los antepasados, ¿verdad? Sin embargo, contaban ellos con leyendas, ¿verdad? Leyendas que un estudioso del derecho llamado Papiro publicó una colección de leyes reales, ¿verdad? Votadas en los comicios llamadas Juris Civili Papirianum, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de Juris estamos hablando de derecho. Juris significa la palabra derecho, Civili significa civil, ¿verdad? Entonces, después ya empezamos a ver entramos a ver lo que es la república, ¿verdad? Entonces, ya en la república nosotros vamos a ver durante el periodo de la república que se dio en el periodo 510, ¿verdad? Al 27 antes de Cristo. Nosotros vemos aquí que ya comienza la pugna entre estos patricios y estos plebeyos, ¿verdad? Que eran las dos grandes clases antagónicas como lo tenemos hoy en día, que son los ricos y los pobres. Entonces, igual en esa época, ¿verdad? Entonces, estamos haciendo un resumen. También tenemos la presencia del Senado en esta época y vemos que el Senado durante este periodo, ¿verdad? Era también un cuerpo consultivo, ¿verdad? Tenemos los comicios y los comicios por tribu igual, ¿verdad? Y después vemos nosotros a los magistrados, ¿verdad? Ya aquí se da la aparición de los magistrados. Estos eran altos funcionarios, ¿verdad? Públicos, llamados cónsules, ¿verdad? Que eran los jefes civiles y militares del Estado. Los magistrados también detentaban un poder muy amplio y algunos de ellos tenían el imperio facultad direccional de mando, ¿verdad? Por otro lado, los cargos eran elección popular y se desempeñaban de forma gratuita, sin que el magistrado recibiera, pues, ninguna remuneración. Por tal motivo, el cargo se definía como un honor y la carrera política era denominada corpus honorum, es decir, era un cargo honorario, ¿verdad? Luego vemos dentro de esta república, ¿verdad? Las fuentes formales del derecho. En esta etapa también existen fuentes formales, como es la costumbre, ¿verdad? Tenemos la costumbre, la ley, ¿verdad? Ya cuando nosotros tocamos la ley, vemos que ya ellos están avanzando. Ya ellos entonces comienzan a construir un tipo de ley. Ya la ley tenía 3 partes. Y nosotros vemos la parte de la ley que decía praescriptio. Praescriptio era la parte de la ley donde aparecía el nombre del magistrado que la propuso. Sí, después tenemos la otra parte que decía rogatio. Entonces, la ley estaba compuesta por 3 partes, praescriptio, rogatio, y el otro nombre era sanatio. El rogatio era la parte de en medio, la parte prácticamente del texto de la ley. Y el sanatio era prácticamente la parte de la sanción, ¿verdad? Después vemos que esas eran las partes de una ley, pero después vienen ellos ya con Justiniano, ¿verdad?
nosotros vemos la creación, porque el emperador Justiniano fue el que más aportó prácticamente durante esta época, ¿verdad? Aportó a lo que es la parte legal, a lo que es la parte jurídica, ¿verdad? Ya él entonces empieza a hacer la ley de las 12 tablas, como ejemplo de la ley de las 12 tablas. Entonces yo quiero explicarles ahora en qué consistía la ley de las 12 tablas. Es decir, era un cuerpo de leyes que contenía prácticamente lo que yo imparto hoy en día. Hablaba en Civil 1, nosotros tenemos a la familia, ellos también hablaban de la familia. En Civil 2 yo hablo también sobre la propiedad, ellos también hablaban sobre la propiedad. En Civil 3 yo hablo sobre materia de obligaciones, ya ellos hablaban de obligaciones, de deudores y de acreedores, ¿verdad? En Civil 4 yo hablo de materia de contratos, hablaban de materia de contratos. No solo eso, ellos también hablaban sobre derecho de familia, ¿verdad? Que nosotros lo vemos ahora dentro de una materia que se llama Código Civil, Código de Familia, que ha sido promulgado hace poco, ¿verdad? Entonces, el Código de Familia también fue regulado en aquella época. Ellos miraban todo lo que era la parte de la tutela, la curatela, ¿verdad? Entonces, ya ellos están esos son los primeros albores de las figuras jurídicas que nosotros tenemos hoy en día, ¿verdad? Y entonces la organización, cómo estaban organizados los procedimientos, ¿verdad? Ahora nosotros tenemos un código adjetivo y un código sustantivo. El código sustantivo es el que contempla la conducta del hombre dentro de nuestra legislación nicaragüense. Y lo que es el derecho adjetivo es lo que nosotros tenemos y conocemos como derecho procesal, ¿verdad? Derecho procesal civil, derecho procesal penal. Y entonces, perdonen a mi netecito que anda chillando. Entonces, nosotros vemos que las mismas figuras jurídicas que nosotros tenemos hoy en día, dentro de nuestra legislación nicaragüense, ellos las comenzaron a formar, ¿verdad? Por eso es importante el estudio del derecho romano para ustedes, ¿verdad? Que son estudiosos del derecho, ¿verdad? Yo los felicito, primero que nada, por haber escogido esta carrera. Es la carrera más linda, que han escogido, porque ustedes pueden el día de mañana ser los juristas de la época. Ustedes pueden ser prácticamente los magistrados, el presidente de la corte. Ustedes pueden llegar a ser un buen asesor, ustedes pueden llegar a ser un buen catedrático. Es decir, todos los aspectos que contiene esta carrera es maravilloso, ¿verdad? Es maravilloso porque ustedes van a tener muchas opciones cómo desarrollarse como abogado. Cuando nos logremos ver, si Dios quiere mañana, ¿verdad? Vamos a seguir hablando de todo lo que ustedes pueden conseguir a través de esta carrera y sin tener jefe, ¿verdad? Bueno, me estoy saliendo del tema. Entonces, la ley de las 12 tablas, ¿verdad? Es entonces el ejemplo vivo de lo que nosotros tenemos, ¿verdad? Hoy en día, ahí también teníamos abordado el derecho penal también, todo lo que es la servidumbre, que nosotros no miramos en derecho civil de propiedad, ¿verdad? En Civil 2, nosotros vemos lo que es la servidumbre, los diferentes tipos de servidumbre que nosotros tenemos. Actualmente acaba de ser modificado el Código Civil. El Código Civil acaba de ser modificado y entró en vigencia su reforma ahorita en marzo, ¿no? Entonces nosotros ya vemos que antes habían como 10 tipos de servidumbre, entonces las vemos contempladas ahí, pero un poquito ya modificadas, ¿verdad? Y también entonces vemos en la tabla número 10 que se refiere al derecho público, ¿verdad? Y a las relaciones con enemigos. Ellos regulaban en la tabla número 9. También en la tabla número 10 ellos contemplaban el derecho sagrado, porque también ellos eran muy creyentes, ¿verdad? En esa época. Y en la tabla 11 y 12, esto constituye el complemento, dice, de todas las anteriores. Entonces, ¿por qué estoy haciendo mención sí? Dígame. Si alguien quiere aportar algún comentario, entonces está bien.
Después tenemos los plebiscitos. Los plebiscitos, ¿verdad? También eran órdenes, ¿verdad? En ese principio estas medidas solo eran obligatorias para los plebeyos, ¿verdad? Pues se llama plebiscito porque se aplicaba a los plebeyos, pero después, con la ley Hortensia del año 267 a.C., entonces se declaran obligatorias todas estas medidas para todos los ciudadanos y entonces adquiere el carácter de ley. Bienvenida, Katy, bienvenida. Y los senados consultos, ¿verdad? También podríamos decir que es toda medida legislativa emitida por el Senado, ¿verdad? Aquí estamos en el Senado. Luego tenemos los edictos también, los edictos que eran cuando nuestros de estos magistrados entraban en funciones, generalmente por el término de un año era usual que publicase un edicto, claro, ¿verdad? Cuando está obteniendo el poder ese magistrado. Después tenemos, había un derecho honorario que fue creado también por los magistrados, ¿verdad? Y vemos también lo que era la jurisprudencia. Lo que nosotros entendemos hoy en día como jurisprudencia son las sentencias emitidas por la Corte. Cuando nosotros hablamos de jurisprudencia, estamos hablando de qué fuente de derecho. Si, por ejemplo, estamos ventilando un caso, vamos a poner un ejemplo. Hoy en día tenemos un avance tecnológico enorme, ¿verdad? Pero no está regulado el que una persona venga a mi casa, yo la invite porque viene a almorzar y se me mete en mi computadora y me destruye la información. Eso es un delito cibernético, informático, porque me está destruyendo toda mi información. Entonces, la conducta del hombre hace que se crean las leyes, ¿verdad? Entonces, pero si no ha sido creada ninguna ley y se da la conducta, entonces el caso llega hasta la Corte Suprema de Justicia y la Corte hace jurisprudencia. ¿Qué significa? Que por primera vez la Corte Suprema de Justicia dicta una sentencia sobre un caso que nunca se había ventilado. Entonces, a eso nosotros le llamamos jurisprudencia, ¿verdad? Entonces, ya aquí nosotros vemos la jurisprudencia también, desde el tiempo de los romanos. Por eso es que nosotros es importante hacer un estudio, ¿verdad?, de los orígenes del derecho romano, porque ahí está nuestro derecho. Entonces, ellos ya por jurisprudencia a aquellas opiniones emitidas por los jurisconsultos de la época sobre las diversas cuestiones que se planteaban ellos. Estamos hablando de las diferentes situaciones en que podían encontrarse, ya fuesen presentadas por particulares o por los propios magistrados, ¿verdad? Entonces fueron los jurisconsultos los que al interpretar el derecho le otorgaron este carácter doctrinal, porque estamos hablando de que ya es una doctrina, ¿verdad? Luego vemos, vamos abordando lo que es el derecho preclásico. En este periodo, nosotros vemos, en este periodo de la República, vemos el derecho preclásico. ¿Por qué hacemos énfasis en eso? Porque yo ahorita voy a hacerles una serie de preguntas que yo quiero que ustedes las tomen en cuenta y las anoten, ¿verdad? Porque prácticamente nosotros vamos a sacar de ahí el examen, ¿verdad? Entonces es importante, ojo, ¿verdad? Entonces vemos las características del derecho preclásico, ¿verdad?, durante la monarquía y la república, ¿verdad? Y entonces después vemos dentro de estas características, pues ellos tenían pocos conceptos de derecho definidos, ¿verdad? Ellos estaban comenzando, ¿ves? Y entonces también vemos que la ley que ellos utilizaban era rígida, no era flexible, ¿verdad? Entonces, este periodo preclásico tiene pues su característica. Luego entramos al principio de la diarquía, ¿verdad? El principiado o la diarquía. Cuando nosotros hablamos de principiado, pues estamos hablando de que en esa época el emperador que estuvo gobernando fue el emperador Augusto, ¿verdad?
Augusto, y esto fue en el año 27 antes de Cristo, ¿verdad? Y entonces podríamos afirmar que con Augusto el imperio alcanza su máxima expresión, porque ya nosotros vemos aquí, alcanza su máxima expresión, ¿verdad? Y vemos aquí, a ver, perdón, el emperador va concentrando el poder del legislador en la medida que esta facultad es paulatinamente cedida por el Senado. Es decir, vemos que toma un gran auge en el Principado romano, pero también vemos y vislumbramos la decadencia de él en ese momento, ¿verdad? Y entonces, pues, ¿por qué? Porque entonces todo el poder que tenía el príncipe iba siendo cedido al Senado, y el Senado empieza a tener otras facultades de poder, ¿verdad? Entonces, es en este periodo, ¿verdad? Del derecho romano, que el principiado o la diarquía, que se dan, existen cuatro diferentes tipos de constituciones imperiales, ¿verdad? Una de ellas era la edicta, la otra era la mandata, la otra era la rescripta y la otra era, si más no recuerdo, a ver, mandata, rescripta, perdón. Y a ver, mandata, decreta, rescripta y edicta. Eran cuatro. Pero entonces esas constituciones imperiales eran la forma de emitir resoluciones y edictos. ¿Quiénes? Los magistrados, el Senado consulto, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo. La edicta eran disposiciones semejantes, ¿verdad? A las de los edictos, a los de los magistrados, o sea, comunicaciones efectuadas en forma directa al pueblo, ¿ya? Esos eran los edictos, es como cuando nosotros emitimos una resolución, un decreto, nuestro presidente emitió un decreto al pueblo, ¿verdad? Va dirigido al pueblo. Entonces, luego tenemos la mandata, que consistía en instrucciones dirigidas a los funcionarios. Aquí estamos hablando ya de funcionarios que están trabajando para el gobierno, ¿verdad? Funcionarios públicos. La decreta, por su parte, eran decisiones judiciales tomadas por el emperador, ¿verdad? Y en cuanto a la rescripta, son las respuestas del emperador que daba a los funcionarios, ¿verdad? A los particulares, acerca de una cuestión de derecho que se le presentara o consideraciones, ¿verdad? Que él tuviera que hacer. Por lo que respecta a los edictos de los magistrados, en un principio siguen revistiendo una gran importancia, pero con el tiempo esto va decayendo prácticamente, porque el emperador Adriano dice, en su publicación Colección con el nombre de Edicto Perpetuo, también dice conocido como Edicto de Adriano, ¿verdad? Este edicto perpetuo era elaborado por Salvio, fue elaborado por Salvio por instrucciones del emperador. En realidad era una codificación del derecho emitido por los pretores. Recuerden que los pretores también eran una especie, en un inicio eran una especie como de magistrados, ¿verdad? Que también ayudaron, ¿verdad? A organizar y a dirigir los grupos que se habían formado en la sociedad, ¿verdad? Luego nosotros vemos que se da el surgimiento de dos escuelas, que era la escuela preculeyana y la otra era la corriente sabiniana, ¿verdad? Estas son escuelas también jurídicas que se dan en la época y ellos tienen sus rivalidades, ¿verdad? Luego vemos durante este periodo del principiado o la diarquía, vemos surge, ¿verdad? El derecho clásico, también igual con sus propias características, ¿verdad? Y luego vemos el imperio absoluto o dominato, ¿verdad? En este periodo conocemos el nombre de imperio absoluto, en el cual todos los poderes se concentraban en manos del emperador, ¿verdad? Es una época de franca decadencia. Aquí ya vemos que va en decadencia de la ciudad romana, por lo que se llama el imperio romano de Occidente. Durante todo el periodo se dieron incontables levantamientos y guerras civiles. Porque recuerden, ¿cómo es que llega a ser tan poderoso Roma?
sentido, porque iban conquistando los territorios vecinos y tomaban como rehenes a las mujeres. Las mujeres eran parte del botín, ¿verdad? Y entonces ellos empiezan, o sea, llevaban gente presa a Roma. Eran extranjeros que llevaban presos a Roma. Y entonces a ellos se les dio el nombre de clientes, porque también los plebeyos comenzaron a protestar, ellos querían también tener participación, ¿verdad? Dentro de la magistratura, dentro de los sectores, ¿verdad? Dentro del Senado, ya ellos hicieron un espacio, entonces vemos una franca decadencia, ¿verdad? Durante todo el periodo se dieron incontables entonces levantamientos de guerra civil, ¿verdad? Que ya eran difíciles de contener. De ahí, en el año 330, el emperador Constantino traslada la capital del imperio a la pequeña ciudad de Bizancio, situada en el estrecho del Bósforo. Luego tenemos que el imperio de Occidente le espera una vida breve. En el año 410, Roma es saqueada por el rey bárbaro. Entonces, de ahí vemos que se da otro periodo, que es el periodo de los bárbaros. Ese periodo, esa gente mataban, esa gente hacían sanganada, eran bien sanguinarios. Después vemos las compilaciones jurídicas prejustinianas, ¿verdad? Ya antes de Justiniano, estamos hablando pre-Justiniano, entonces estamos hablando de que ya aquí se da la formación de 3 códigos: el código gregoriano, el código hermogeniano y el código teodosiano, ¿verdad? Entonces, ya el código gregoriano era el más completo y contenía constituciones dictadas entre los años 196 y 295. El código hermogeniano complementa el anterior, pero después vemos que se da el teodosiano, ¿verdad? Y a la caída del Imperio de Occidente en el año 476. Entonces, dice, los pueblos que ocuparon lo que fueron territorios imperiales crearon nuevos reinos, tales como el de los ostrogodos. También ese periodo de los ostrogodos fue terrible, ¿verdad? Los ostrogodos, los visigodos y los bárbaros. Y las leyes bárbaras eran tremendas. Para los romanos, ordenamientos tomados del propio derecho. Leyes romanas, es decir, eran leyes romanas bárbaras que te mandaban a matar. Son 3 obras las que conocemos entonces de estas características. El edicto teodosiano, porque recuerden de que se dio un tercer código, el teodosiano. Entonces aquí se dan edictos teodosianos, ¿verdad? Y luego la ley romana de los visigodos, el código gregoriano, el hermogeniano y la Roma de los borgoñones, ¿verdad? Después vemos el derecho romano justiniano. Estoy tratando de seguir lo que nuestro libro nos ha brindado, ¿verdad? Entonces, vemos aquí que entra a tomar el poder el emperador Justiniano, que fue el que más aportó, porque cuando él sube al poder, él hizo una labor legislativa fantástica. ¿Por qué? Porque él viene e hizo lo que nosotros conocemos hoy en día como digesto. Aquí hubo un digesto en la asamblea hace 2 o 3 años. Entonces, igual lo hizo Justiniano. Agarró las leyes que estaban, reformó las que estaban, votó las que no le servían, creó nuevas leyes. A eso se le llamó digesto, ¿verdad? El digesto fue una recopilación de todas las leyes, reformas, ¿verdad? Se vetaron muchas leyes, se crearon nuevas leyes que respondieran a las necesidades de la época, ¿verdad? Entonces, luego vemos entonces, ¿con qué nombre conocemos nosotros la labor legislativa de Justiniano? Fácil, se conoce con el nombre de digesto o pandecta. Después vamos a entrar a las preguntas y respuestas, ¿verdad? Y entonces nosotros vamos a ver, me gustaría que entráramos ya, porque no quiero que quedemos cortos, ¿verdad? Después ya vamos viendo los conceptos, ¿verdad? Ya en cuanto a los conceptos vemos nosotros que ya ellos empiezan a manejar lo que es el ius, ¿verdad? A ver, el ius, el fas,
¿verdad? Ya ellos empiezan a ver el iustitia, el precepto iuris, la jurisprudencia, la clasificación del derecho, ya empiezan ellos a clasificar el derecho público y derecho privado, el derecho natural, el derecho de gente, el derecho honorario, el derecho civil, ¿verdad? Entonces ya ellos, ese es el mayor aporte que vemos, ¿verdad? Y esto fue este mayor aporte que nosotros observamos, ¿verdad? Dice, una vez estudiadas las etapas históricas por las que transitó el pueblo romano, así como las fuentes que dieron origen al derecho en los diversos periodos, ¿verdad? Ahora los conceptos o términos jurídicos más usados por ese pueblo y la clasificación de su derecho hicieron los propios romanos, ¿verdad? Pero esa fue la mayor aportación. Los romanos, bueno, desde el punto de vista jurídico, pero ellos eran grandes escultores, grandes astrónomos, o sea, ellos fueron unas personas bien estudiadas, bien inquietos en cuanto a los conocimientos y en cuanto a la ciencia, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a pasar un poco a las preguntas, ¿verdad? Vamos a pasar un poco a las preguntas. A las preguntas que estoy tratando. Espérenme, ¿tienen alguna inquietud, muchachos? ¿Jóvenes? No. Entonces, Solo que usted está diciendo de que la clase es mañana, nosotros somos del dominical. bueno, entonces yo los espero, los que son del dominical el domingo y los espero a los que son del sábado el sábado, ¿sí? Pero Bueno. el examen es como, ¿a qué hora es el examen? Ustedes ya vieron, ¿verdad? El horario que puse ahí creo que fue de 1 a 5, no sé, creo que es así. Entonces, no sé, pues yo pensaba que si pudieran llegar en la mañana, ¿verdad? En la mañana, una horita nada más, solo para que platiquemos, para que nosotros, o hacen el examen primero, ¿verdad? Porque yo decía mejor que nos viéramos primero y después hacer el examen, aunque yo mueva la hora del examen, que pudiera ser de 1 a 5, creo que está de 1 a 5. Carlos, mírate De ahí. 10 a 5. Ah, de 10 a 5. Sí. Ah, pues está perfecto, bien pueden llegar un ratito en la mañana y platicamos. De hecho, en la mañana es que tenemos que vernos. ¿Cómo dice? De hecho, no entramos a las 8 de la mañana. Bueno, no sé yo cuál es su entrada, mi amor. Yo voy a estar también desde las 8. Pero usted va los domingos a dar clase. También domingo voy a llegar, claro que Sí, sí. nosotros somos del dominical. Sí. Sí, no importa, yo los convoqué a todos hoy, ¿verdad? Pues porque no hemos tenido el placer de conocernos, ni de platicar, ni de... Ustedes se sienten como en el aire, pero no se sientan en el aire, ¿verdad? De hecho, Entonces, sí.